Bueno, 7:33 de la mañana, vamos a meternos en un tema que es bastante particular y que tiene que ver, bueno, un poco con la situación de la Argentina, con la situación económica de la Argentina. Y lo ponemos como título la dificultad de sostener el empate. ¿Qué es la dificultad de sostener el empate? De poder al menos empatarle a la inflación en este último año para bueno, todos los laburantes. Es un estudio muy interesante que hizo Matías Maito, el director del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Escuela IDAES y de la Universidad de San Martín. Y está del otro lado de la línea, Matías. Así que gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar. Bueno, qué bárbaro que tengamos que hablar de la dificultad de empatar. Ya pareciera una quimera ganarle a la inflación, ¿no? En algunos rubros laborales. Y sí, la verdad que esta es una dificultad, digamos, típica de regímenes de alta inflación. Hoy estamos en un nivel de inflación del 115%, si uno compara la situación del mes de junio con el mes de junio del año pasado, y las proyecciones nos están dando que hacia fin de diciembre, vamos a tener una inflación interanual que llegue al 150% aproximadamente. Es decir, la verdad que estamos en una situación muy complicada, y en ese contexto la posibilidad de que los salarios al menos le empaten a la inflación, bueno, se vuelve cada vez más difícil. Ni que hablar la posibilidad de que los salarios recuperen esos 20 puntos de poder adquisitivo que perdieron entre 2017 y 2019. La verdad que bueno, que es una situación muy difícil, y que además es una situación en donde una cuestión tiene que ver con el nivel promedio de los salarios, y después el nivel promedio esconde muchísimas heterogeneidades, porque también lo que sucede en momentos de alta inflación es que lo que crece son las diferencias entre los distintos grupos. Hay algunos grupos que tienen mayores capacidades para protegerse de estas situaciones, y hay otros grupos que están mucho más desguarnecidos, y bueno, y corren mucho más por atrás. Sí, esto que vos decís, Matías, lo que pasa es que en los rubros que le ganan incluso a la inflación, son rubros de una población menor a nivel laboral. Es decir, es muy grande la brecha de aquellos que intentan empatar o que pierden. Bueno, de hecho, te iba a consultar cuáles eran los grupos más acomodados que pueden llegar a tener, ya sea por paritaria o por aumentos discrecionales, ganarle a la inflación, y cuáles son los más afectados, los más vulnerables. Ahí hay que entender bien, digamos, para responder esa pregunta, que es cómo está compuesto el empleo en nuestro país. Porque hoy en nuestro país, digamos, tenés a la mitad de los trabajadores que trabajan bajo relación de dependencia y que están contratados formalmente, ¿sí? Como indica la ley, en blanco, sí, para decirlo rápidamente. Registrado, sí. Exactamente. Y la otra mitad de los trabajadores o trabajan también bajo relación de dependencia, pero de manera informal, les pagan en negro, o bien trabajan por su propia cuenta, son trabajadores independientes, y la mayoría de los que trabajan por su propia cuenta, en general son trabajadores de baja calificación. Son los menos los abogados, los médicos, los programadores, es decir, los trabajadores por su propia cuenta que tienen altos ingresos. Claro. Entonces, dentro del primer universo, es decir, los trabajadores bajo relación de dependencia formales, bueno, ahí tenés muchas disparidades. Obviamente tenés sectores a los que les ha ido muy bien, el sector del petróleo, la industria farmacéutica, las mismas actividades informáticas, donde, bueno, esos sectores obviamente tienen mucha más espalda para pagar mejores salarios, y sobre todo pagan mejores salarios si tenés organizaciones sindicales fuertes, que pueden también, sentarse en la mesa de discusión desde una posición de fuerza. Y dentro también, en el otro extremo de ese grupo de trabajadores formales bajo relación de dependencia, bueno, tenés otros sectores más rezagados, típicamente algunas actividades comerciales, el sector primario, la gastronomía, son sectores en general de bajo salario. Sí, vi también, Matías, estamos hablando con Matías Maito, el director del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo. Vi también de una manera muy preocupante, más allá de que hay veces que no hace falta poner sobre números algo que nosotros notamos en el día a día,
que toda la parte de enseñanza es de los más bajos remunerados. Sí, también. Uno podría ubicar también a la enseñanza entre los que tienen menor remuneración. Pero la salvedad que me parece muy importante hacer es que en promedio, ese 50% de trabajadores formales, en promedio, le viene empatando, hay algunos que ganan y otros que pierdan, pero en promedio le vienen empatando a la inflación. ¿Por qué le vienen empatando a la inflación? Bueno, la verdad que porque hay una práctica de negociación permanente, de negociación salarial permanente. Hoy las mesas paritarias están abiertas permanentemente, y esto hace que los salarios estén casi indexados, es decir, que le vayan corriendo a la inflación a fuerza de aumentos trimestrales, bimestrales, o incluso hay algunos acuerdos paritarios que incluyen aumentos mensuales. Pero esa es la situación de la mitad de los trabajadores que están de alguna manera más protegidos. La otra mitad que están más desprotegidos son los que corren por detrás. Y ahí estás viendo que en general les está costando mucho más seguirle el ritmo a la inflación. Y ahí también uno podría diferenciar distintos grupos. ¿Por qué? Porque sobre los trabajadores, digamos, más vulnerables, sobre los hogares más vulnerables, hay toda una historia de reconocimiento por parte del Estado respecto de que hay una situación social muy urgente y que precisa una atención focalizada permanente. Uno podría decir, después de 2001-2002, el Estado reconoció que hay sectores que están muy vulnerables y lanzó el plan Jefes y Jefas. Después lanzó la asignación universal por hijo. Después el potenciar trabajo. Y así hay toda una trayectoria donde el Estado fue sosteniendo la posición y los ingresos de esos últimos que siguen siendo las poblaciones más pobres, pero para intentar sostener al menos una parte de esa situación, bueno, el Estado viene, sosteniéndolo a través de políticas sociales. Ahora, hay un grupo que son los que están o justo por abajo de la línea de la pobreza o justo por arriba, es decir, no están en la peor situación. Nosotros los llamamos los anteúltimos. Están un poquito por abajo de la línea de pobreza o un poquito por arriba, que tienen trabajos precarios, que su única fuente de ingresos es el trabajo, es decir, en general no son beneficiarios de programas sociales ni tampoco de la jubilación mínima. Este grupo de los anteúltimos, es decir, están por fuera de los programas sociales y también están por fuera de la protección que tienen los empleados formales, que son las paritarias y los sindicatos. Bueno, ese grupo que quedó en el medio es el grupo que más está padeciendo la situación de la inflación y que menos está pudiendo recuperar los ingresos. Esa me parece que es la situación más crítica. Bueno, interesante el tema, preocupante, interesante. Matías Maito, el director del CETID de la Escuela IDAES y de la Universidad de San Martín. Gracias por este tiempo, Matías. Gracias a ustedes por el llamado. Muy bien. Bueno.